Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de ti, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón necesitado, Señor, con un corazón sediento, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que toda palabra que el día de hoy aquí sea pronunciada, Señor, sea una palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, Dios. Que hagas un milagro en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos entregamos totalmente a ti, Señor. Ya no a nuestro razonamiento, ya no a nuestras fuerzas, sino a ti, mi Dios, a tu amor, a tu poder, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor. Bendito eres, porque hasta el día de hoy, Señor, tú sigues haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Pues bueno, esta historia se encuentra ahí en Marcos 10, 17 al 27. Y vamos a comenzar esta historia. Las últimas 4 semanas ha estado en mi corazón de una forma muy fuerte. Y, y parece que todo se pone de acuerdo porque a lo largo de la semana personas, comentarios, situaciones me han confirmado esta palabra, la introducción de mi amigo Pastor Alejo igual, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y pues bueno, vamos a comenzar. Esta historia se encuentra ahí en Marcos 10, 17. Y es muy interesante que justo antes Jesús habla acerca de cómo tenemos que ser como niños. A mí me llama mucho la atención porque ustedes saben que no hay casualidades, ¿verdad? Sino causalidades. Y justo unos 2 versículos antes, ahí en Marcos 10, 15, el Señor le decía esto a sus discípulos y a la gente que estaba con él en ese lugar. Dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo dije, ¿será casualidad? Acaba de pasar esto 2 versículos antes, un poquito de tiempo antes. Les acaba de decir que teníamos que recibir ese reino de Dios como un niño, y después le dice a un rico que las riquezas le estorbaban para entrar en el reino de los cielos. Y no se trata de tener dinero, se trata de una actitud del corazón, ¿eh? Eso se trata, porque Dios no está peleado con el dinero. Inclusive Dios utiliza grandes hombres con dinero para hacer obras enormes. Las obras más grandes que hay de beneficencia son obras cristianas, de hecho, personas cristianas que siembran, que dan para el necesitado. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, qué cualidades tiene un niño hacia su padre? ¿O qué siente un niño de su papá? ¿O qué es un niño o de su papá? ¿Qué es para el niño? Pues, y puse nada más 4 porque encontré muchísimas, ¿eh? Un niño, por ejemplo, tiene la confianza en su padre, ¿sí o no? O sea, tu hijo, si está solo, se puede sentir a lo mejor, no sé, con miedo, con cosas así, pero cuando toma el dedito del papá, toma fuerza el muchacho. Y así somos nosotros, cuando nos tomamos de la mano de nuestro padre, ¿no? Esa confianza nos da protección. Otra es dependencia. El niño puede salir a trabajar, ¿no, verdad? Depende de su papá. Su papá es el proveedor. Miren, nosotros, por ejemplo, salimos supuestamente a trabajar, pero algo bien nos tiene que quedar cierto, que Dios es el que nos provee siempre. Dios es el que pone ese pan en la mesa, esa sal en la mesa, esa agua en la mesa. Otra más es mansedumbre. ¿Qué es acerca de la mansedumbre, no? Es dejarse guiar. Un niño se deja guiar, sí, ¿no? A mí me da ternura, por ejemplo, cuando es 24 de diciembre, 5 de enero, porque pues, los papás le dicen algo a los niños y los niños lo creen, porque los niños tienen esa mansedumbre, tienen ese creer en lo que el papá le está diciendo, en aceptar la enseñanza que el papá le está diciendo, ¿no? Si tú le dices al niño, haz esto de la siguiente manera, el niño se va haciendo de acuerdo a como tú le vas enseñando las cosas, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando hay padres ausentes, pues el niño sufre demasiado, ¿no? Y la última es la convivencia. A mí me encanta hablar de esto porque la convivencia del niño con el padre, pues es muy importante, ¿no? Ese lazo es muy importante. ¿Y cómo nosotros lo podemos describir en nuestra relación con Cristo?
La palabra se llama comunión. Si tú tienes comunión con tu Padre, estás seguro de que todo lo que pidas, por ejemplo, recibirás. Estás seguro de que a lo mejor puedan venir tormentas, puedan venir situaciones difíciles, pero que Él es el que pelea tus batallas. Entonces, por eso me llama mucho la atención acerca de esta historia del joven rico. El día de hoy vamos a hablar del joven rico y analicemos un poco. Esta historia se encuentra en tres evangelios, ahí en Marcos 10:17, en Mateo 19:22 y en Lucas 18:23. Algunas nos dicen unas cosas importantes o más que otras, pues así como unas señales más, unos rayos de luz más aparte. Pero vamos a comenzar ahí en Marcos 10:17, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí en el Evangelio de Lucas 18:18 nos dice que este joven era un principal. ¿Qué quiere decir que era un principal? Quiere decir que era una persona importante, que no era Pierre caminando en la calle, quizá tenía una posición, un estatus social, un estatus religioso, un estatus monetario importante, ¿no? Entonces, este hombre era un hombre importante y él va hacia Jesús y le dice: Maestro, bueno, a mí me llama la atención, no sé, de acuerdo a lo que yo estuve meditando en esta palabra, no le dice Jesús, bueno, no le dice así, no lo reconoce como su rey, como su redentor, como su salvador, porque él todavía no sabía bien delante de quién era. Lo reconoció como un maestro, como un rabí, ¿no? Y entonces dice: Maestro, bueno, a un hombre principal aquí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven era de una familia, por así decirla, pues con dinero, con posición, ¿no? Y al hacer esa pregunta, él tenemos que entender que era un judío que pues en su vida él había crecido bajo esa tradición o bajo esa cultura o bajo esa religión, ¿no? Y los judíos tienden a ser muy legalistas, tienden a ser muy tradicionalistas. Este joven quizá pensaba que naturalmente él podía hacer algo para heredar la vida eterna. Él pensaba que quizá dando algo, a lo mejor podía haber pensado de dinero, él podría heredar la vida eterna o asegurar la vida eterna. Él lo que quería era hacer un hecho físico, no un hecho espiritual. No comprendía que la vida eterna solamente se logra a través de quién, hermanos? En Cristo, ¿no? Como nos dice Juan 3:16, de tal manera para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice algo asombroso hasta el final también, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él, por Jesús. Este joven no sabía acerca de eso, salvo por Cristo. Y mira, Efesios 2:8 nos dice lo siguiente. Vamos a Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En el 9 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, todos sabemos qué significa gracia, ¿verdad? Regalo inmerecido de Dios. ¿Y qué significa don? Porque dice que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es una dádiva, es un presente, es un regalo, es una habilidad. Esos son los significados que yo encontré para la palabra don. Y dice que es un don de Dios. ¿Qué es eso? Entonces es algo que Dios nos da. No lo podemos nosotros tener de nosotros mismos, sino tiene que venir del cielo. No es algo que naturalmente tú puedas ir a la tienda o que tu dinero te alcance, o en este caso que tus buenas obras, como vamos a ver después, nos puedan alcanzar. Más adelante ahí del versículo 9 en el 2:13, Efesios 2:13, amigo, nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre
de Cristo. Esto no lo sabía el muchacho. Él llega y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta de la siguiente manera, ahí en Marcos 10:18, le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios. ¿Acaso Jesús estaba negando que él fuera bueno? ¿Creen eso? No, ¿verdad? Porque todos sabemos que Jesús murió sin pecado, ¿no? Al contrario, Él se hizo, dice, Él se hizo maldición para que nosotros obtuviéramos bendición, porque su palabra dice, maldito es el que es colgado de un madero, ¿no? Pero Él murió sin pecado, pero fueron puestos sus pecados sobre tu pecado y mi pecado. Entonces, lejos de negar su propia deidad, Jesús utiliza esta pregunta para confrontar la mentalidad que este joven rico tenía. Tal vez la religiosidad que este joven rico tenía. Tal vez la forma que tenían los judíos de ver esto, ¿no? Y está a punto de revelarle grandes cosas, ¿no? Este hombre basaba mm, su conducta, basaba el ser apto para estar en Cristo, por así decirlo, para dar la vida eterna, en quizá en todas sus obras, en su conducta. ¿Cómo eran los judíos? ¿Cómo eran los judíos legalistas, los judíos fariseos? Nos dice ahí en Lucas 18:9, por favor, hermano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué dice ahí? Confiaba en sí mismo como justo. O sea, pensaba que porque supuestamente se portaban bien, daban todo lo que les pedían, hacía todo lo que la ley decía, ellos confiaban en que eran justos y menospreciaban a quién, a los otros. Dijo también esta parábola. Este es Jesús, diciendo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ustedes saben que los fariseos eran maestros de la ley, que todos lo sabían. Y los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos, ¿no? Y eran vistos de una manera muy mala porque eran los que sometían a su mismo pueblo, no al pueblo extranjero, sino a su mismo pueblo. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué más sigue? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. ¿Qué sigue, por favor? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. ¿Cuál era la actitud de este fariseo? Él creía, al igual que el joven rico, que él era un hombre justo por las obras que él hacía, ¿verdad? Y entonces Jesús le contesta ahí en Marcos 10:19, acompáñame a Marcos 10:19, dice, entonces pues haz los mandamientos. A mí esta palabra, ahorita les cuento algo de eso. No adulteres, dice, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y honra a tu madre. Y cuando yo estaba leyendo eso, digo, hijo, muchas palomitas ahí en contra eran cuando yo estaba en adicción. No honraba a mi padre, no honraba a mi madre, no defraudaba, digo, sí defraudaba, no seguía eso de no defraudar. Tan pronto podía yo sacar una lanita más, torciendo a alguien lo hacía, ¿verdad? Éramos mentirosos. El adicto, una de las más grandes cualidades que tiene es ser mentiroso, chantajista, ¿verdad? Entonces yo digo, este joven, su respuesta después de esto la vamos a ver, ¿no? Pero imagínate tú y yo, mi hermano, bueno, es que no sé, tal vez te tomaste la leche del gatito, ¿verdad? Pero uno como yo, un adicto como yo, si Jesús le dice, bueno, entonces, a ver, sigue los mandamientos. Si fuera por obras tú y yo, estamos totalmente fritos, ¿verdad? Pero ¿qué dice 1 Corintios 1:27? Vamos a recordar un poco de eso. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿El que sigue, amigo? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios entonces, porque a través de Jesús nos da esta esperanza. Porque si no, si fuera por nosotros, no hemos sido absolutamente nada buenos. Marcos 10:20 nos dice, ¿qué es lo que contestó el joven? Imagínate, un joven bien, un joven de familia, un joven que había estudiado la ley, un joven que conocía, un joven que tenía riquezas. Y dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya me imagino a ese joven rico, ¿no? Cuando Jesús le dice esto, yo creo que ha dicho, sí cumplo. Y le contesta, yo creo que confiado, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo creo que él quería como que, unos aplausos, ¿no? Bueno, te has portado súper bien, ¿no? Él creía ser irreprensible en su conducta, en sus actitudes. Pero algo le faltaba a este joven, ¿no? Quizás sus obras eran buenas, pero su interior. Pero en su corazón había algo más que pronto el Señor le diría que le estorbaba, que tenía que sacar. Pablo habló un poco de esto. Voy a sacar unos versículos de Pablo. De las mentes legalistas, de las obras de lo que él creía que estaba bien cuando él pensaba que era a través de las obras, a través de la religiosidad. Dice Filipenses 3:4, acompáñenme a leer Filipenses 3:4 y nos dice, aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, o sea, dice, a ver, ustedes que se creen que supuestamente, porque estaba hablando unos versículos antes de que decían que se tenían que circuncidar y que seguir la ley y un chorro de cosas, y dice Pablo, a ver, momento, si alguien tuviera que confiar en esa carne, si alguien verdaderamente seguía las cosas, soy yo. Y después dice, en el 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y después nos dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era el Pablo que era Saulo antes, ¿no? Espero que le estés entendiendo. Este era Saulo antes de su encuentro con Cristo. Porque él pensaba que a través de las obras, a través de que era fariseo, a través de que era linaje, o sea, como de los meros papas fritas, decían. La última Coca-Cola del desierto, el último cheto de la bolsa. Así se sentía él, importante, sin Cristo. Pero ¿sabes qué? Pablo toma una decisión y viene después. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Se encontró con el Señor. Más bien, no, el Señor lo encontró a él. Lo tumbó del caballo e hizo que viera verdaderamente a quién estaba persiguiendo, verdaderamente quién era el camino, la verdad y la vida. Y después nos dice, ¿qué es lo que hizo Pablo con todo lo que él pensaba que antes era importante? Su linaje, su dinero, su dinastía, su religiosidad, su posición. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un ejemplo. Cuando Cristo llega a tu corazón, ¿qué es lo que se convierte en lo más importante? Y este joven estaba como el Saulo, no como Pablo. Estaba como Saulo. Quizás sus obras eran buenas, pero su interior simple y sencillamente a este muchacho algo le estorbaba, ¿no? En el 10:21 nos dice, entonces Jesús mirando, imagínense a Jesús, cuando él empieza a decir que todo lo había seguido desde chico. Jesús, ¿qué hace? Le mira y le ama. ¿Qué quiere decir la palabra amor en este texto? Dice, vamos a seguir antes de decirle qué quiere decir amor. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro
en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué creen que significaba esa palabra amor ahí? Jesús lo vio con compasión. Ay, hijo, algo te está estorbando. ¿Qué le estorbaba? El dinero. ¿Y creen que se trate del dinero, que el problema haya sido el dinero? Jesús sabía que aunque sus obras legalmente eran buenas, su corazón tenía un ídolo y era el dinero. En su corazón el dinero era lo más importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:19, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y no hurtan. El que sigue, por favor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Obras buenas, pero ¿dónde estaba el corazón de aquel joven? Que era lo más importante para aquel joven. ¿Y qué hizo este hombre? Lo vimos hace rato en el video. Viene en Marcos 10:22, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el hombre? Ahora se da la vuelta, se va triste. Dice, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí el problema con el dinero no es el dinero en sí, es que antes que todo y antes que nada tiene que estar Jesucristo. Antes que todo y antes que nadie tiene que estar Dios. Y Dios no es injusto. Tú pones a Dios en primer lugar y dice su palabra, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Jesús le hubiese querido tal vez hacer unas preguntas como, ¿estás conmigo a pesar de no tener dinero? Se dio la vuelta y se fue. ¿Soy lo que más te importa? Se agarró, se dio la vuelta y se fue. ¿Qué actitud tenemos tú y yo para con Cristo? ¿A dónde tenemos puesta nuestra mirada, no? Dice Marcos, por favor, Marcos 8:35. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 36. Porque, ve esta pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, ¿de qué te aprovecha tener todo el dinero del mundo? Todo lo que tú puedas conseguirte, a lo mejor si quieres ser doctor, tener maestría, doctorado, tener propiedades, casas, carros, todo lo que tú quieras, cuentas grandes en el banco, ¿de qué te va a aprovechar si ganas todo el mundo? Si pierdes tu alma, ¿de qué te va a servir? El que sigue en el 37, por favor. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primero dice, o sea, ¿de qué te sirve ganar todo lo que la gente en la actualidad piensa que es importante y de qué te sirve? Y después hace otra pregunta, ¿o cómo puedes tú comprar tu alma, tu libertad del alma, tu salvación? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hay otro versículo que me gusta mucho ahí, creo que es Lucas 12, creo que parece que es 20, cuando hay un hombre que tiene muchas riquezas y dice, híjole, ya tengo muchas riquezas, ya no me caben en los graneros. Dice antes de la historia, no la leemos porque es muy grande. Pero dice, híjole, tengo muchas, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sé, derribaré, construiré, y empieza todo así a hablar, a hacer sus planes. Y de repente le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que supuestamente para lo cual tú trabajaste y abandonaste lo más preciado. ¿Por qué? Porque muchos abandonan a Dios por el trabajo, ¿verdad? Muchos abandonan a Dios a veces hasta por la familia. Y es importante lograr un equilibrio. Muchos abandonan a Dios, nosotros lo abandonamos por el vicio y por muchas cosas más, ¿no? Muchas a lo mejor por un hobby, por el fútbol, abandonan a Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma.
Y todo lo que tú habías trabajado, ¿de quién va a ser? Este joven no pasó la prueba. Simple y sencillamente no pasó la prueba. ¿Qué es lo más importante para ti, mi hermano? Esa es una pregunta que te tienes que hacer en este día. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿Cuál es el primer lugar en tu corazón? Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto ante su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Porque hay mucha gente que justifica sus acciones y justifica el apartarse de Dios. Pero ¿sabes qué está viendo Dios? Tu corazón. ¿Sabes qué está diciendo? Es que te está importando más, le dijo a este joven, tus riquezas. ¿Y qué nos puede estar diciendo a nosotros? Es que a ti te está importando más. Tal vez yo les digo a veces a los muchachos cuando llego acá, les digo, ¿cuántos de ustedes oraron? Porque hay un tiempo de Dios media hora antes del devocional. Ahorita el devocional es a las 6, pero el devocional debe ser a las 5. ¿Cuántos de ustedes oraron? La última vez no me levantó la mano ni uno. ¿Estoy mintiendo? Prefirieron dormir media hora más. Y dice, parece que es un buen camino, ¿no? Es recto. Ay, pues hay que dormir media hora más. La instrucción es tiempo de Dios. Prepárate en ese momento, dale gracias a Dios en esa intimidad, tú solito ahí en tu cama. Dale gracias a Dios. Prefiero dormir. Jehová pesa los corazones. Este joven pensó que era recto, pensó que era bueno, pero Jesús no se fijó en sus acciones, no se fijó en lo que estaba haciendo, se fijó en su corazón. Ahí hay una historia que viene en Apocalipsis hacia una iglesia, ¿no? Me encanta porque dice, híjole, yo sé que tu arduo trabajo, sé que todo lo haces, sé que, o sea, le está diciendo, haces todo bien, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, le dice después, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que antes hacías. Vuelve a desear a Jesús como antes lo hacías. Mateo 15:8 nos dice, este pueblo de labios me honra. La verdadera adoración no es levantar las manos, no es cantarla, ¿verdad? Todos lo sabemos. No es aquí venir los domingos. La verdadera adoración son las 24 horas. La verdadera adoración es tu vida misma. Esa es la verdadera adoración que tú le das. Porque dice su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuese para Él, Señor, creyendo que de Él tendremos esa recompensa. Bueno, vamos a continuar. Marcos 10:23 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero como que este texto yo creo que los discípulos, mira, en el 10:24, se han de haber quedado así como, dura declaración, ¿no? Porque dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Imagínate a Jesús diciendo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos, ahora sí, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús volvió a decirle, hijos. Es fascinante esta palabra, por ejemplo, es fascinante. ¿Por qué? Porque al decirle hijos, que es como abrazarlos, como decirles, pongan atención a esto. No les estoy diciendo, o sea, nos va a dar dice mi pastor, nos va a dar la perla, nos va a dar la lección ahorita enseguida, ¿no? Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, ¿qué? A los que confían en las riquezas. Ahí nos explica Jesús. ¿El problema era el dinero? No. El problema era que confiaba más en el dinero que en Dios, que en lo que era una relación con Dios. Por eso yo empecé con el texto al principio de Marcos 10:15, que dice, de cierto os digo, que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por eso yo empecé con ese texto también, porque ¿dónde pone un niño la confianza? En su padre, ¿sí o no? En su padre. El papá es el superhéroe. Y entonces estaba yo hace ratito hablando de esa confianza que el niño tiene hacia el padre, de esa dependencia que el niño tiene hacia el padre. ¿Se acuerdan que hablé de 4 cosas? De esa mansedumbre que el niño tiene
hacia su padre, de esa convivencia que se traduce, nosotros decimos comunión, que el niño tiene hacia su padre. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene todas las riquezas y confía en sus riquezas, se olvida de Dios. No necesita la protección de Dios porque pone 5 guardaespaldas y una saca 47 y una es camionetona, ¿sí o no? Anda blindado el vato, ¿sí o no? No necesita dependencia de Dios, de que sea su proveedor, porque tiene mucha lana, ni me acuerdo de Dios. Pues si yo tengo aquí, ¿para qué lo ocupo? ¿Para qué lo necesito? No lo necesita. Guianza, mansedumbre, una persona que tiene dinero no obedece ni el consejo de nadie. Él manda y hace lo que quiere hacer. Hace lo que quiere hacer. Y convivencia o comunión, no, él es, muchas veces hemos visto, por ejemplo, así caravanas, inclusive ahí en el DF, ¿verdad? Trae hasta sus numerotes con sus guardaespaldas y todo, y tú ves a este hombre y tiene, yo les digo siempre eso, ¿verdad? Tienen unas casotas, pero no tienen hogares, están solos, no hay con quién disfrutar eso. No pueden caminar aquí como tú y yo en Guerrero, porque no pueden hacerlo con su familia. En el centro no pueden nada de eso. Entonces, por eso yo empecé con esto, porque le dice que los que confían en su riqueza, normalmente cuando tú tienes todo de sobra, te olvidas de Dios. Después nos dice en Marcos 10:25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿De qué tamaño es el camello? ¿Alguien ha visto un camello? En la tele. Supongamos que es grandotote, ¿no? Yo no me acuerdo de haber visto un camello, pero sí me acuerdo de elefantes, porque también los persas decían, más difícil es pasar un elefante por el ojo de una aguja. Pero Jesús le pone un camello, yo creo, para adaptarlo a la oportunidad en la que estaba, ¿no? Y entonces, imagínense de qué tamaño es la aguja. Por más que sea lanera, pues simple y sencilla. O que sea de la de estambre, pues tampoco, no nos cabría, ¿no? Inclusive, ahí algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que esta se refiere a unas puertas que estaban ahí en Jerusalén, y las puertas eran puertas de tamaño humano, o sea, para que entrara yo, para que entrara el pastor David, el pastor Alejo, ajá, que esas eran las puertas chicas, aparte de las puertas grandes. Entonces, que supuestamente le decían a esa puerta ojo de aguja. Y entonces no podía pasar el camello tampoco por ese ojo de aguja. Tampoco podría ser, pues es más fácil. Y algunos le ven mucho romanticismo en esa idea y dicen, es que sí puede pasar ese camello por esa puerta, pero ese camello necesita 2 cosas. ¿Y qué 2 cosas necesitaría? Lo primero, despojarse de su carga, de todo lo que le pesa. Y está muy bonito pensar la historia en ese aspecto, ¿no? Y la segunda es que el camello debe de entrar como hincado, en acto de humildad. Eso es lo que algunos estudiosos de la Biblia dicen. Pero expliquemos de esta forma. El texto se refiere a cualquiera que confíe más en el dinero que en Dios. Aquel que ame más al dinero que a Dios no puede entrar en el reino de los cielos. Inclusive en el Talmud los judíos creían que por medio de limosnas un hombre podía, por así decirlo, asegurarse la salvación. Podría hacer actos para tener la salvación. ¿Qué era el Talmud? Era el texto central del judaísmo, ¿verdad? Rabínico, las tradiciones, las doctrinas, las ceremonias, los preceptos de la religión judía, y ellos pensaban que a través de las limosnas podían ellos hacer esas buenas obras para ganarse eso. Inclusive le llaman con té, sedacá, a las buenas obras, a las limosnas que ellos llegan a dar. Por eso quizá este joven que era judío pensaba que a lo mejor él podía hacer algo para comprar esa salvación, ¿no? Y mira, no estamos tan lejos. En el siglo XIV, siglo XV, yo cuando iba en la secundaria, me dieron una materia que se llamó Historia del Arte y me dieron un librito, me acuerdo, con muchas fotografías, y un día me llamó mucho la atención porque estaba ahí la Capilla Sixtina pintada por
Miguel Ángel. Y cuando yo investigué un poco acerca de eso, y ahora que estaba haciendo esto, lo busqué, esa capilla fue hecha, fue financiada en el siglo XV, siglo XVI, por la compra de indulgencias, en gran parte. Esas capillas, San Pedro, la capilla de San Pedro también, San Pedro, fue supuestamente financiada porque te decían, sabes, híjole, mataste a un individuo, ven, da una la nota y mira que ya no vas a tener broncas allá con el Padre. Y está en la historia, es parte de la historia. Siglo XV, siglo XVI. Y me acuerdo muy bien que nos decía, Miguel Ángel pintó la capilla Sixtina, y ahí están unos angelotes, ¿no? En esa capilla Sixtina. No. Y ahora vamos en Marcos 10:26. Entonces le preguntan a Jesús, Marcos 10:26. Ellos asombraron más diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Así como diciéndole a Jesús, no la muele, Señor, pues entonces, ¿qué? ¿Quién va a ser salvo? ¿Qué pretendía Jesús? Hay una historia por ahí, bueno, por ahí en la Biblia, Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque está muy difícil lo que el Señor nos pide en la ley. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no la tocaste, no le hiciste nada. Es más, nosotros siempre decimos, en ese tiempo, esas mujeres traían su, ¿cómo se le llama? Su turbante, o no sé cómo se le llama, de arriba hasta abajo. ¿Qué podías haber visto? Imagínate si este texto hubiera sido ahorita en el 2026 con el TikTok. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró para ella, con ella en el corazón. ¿Qué pretendía Jesús? Te voy a decir qué pretendía. Que reconocieras que no hay nada humanamente que puedas hacer para ser salvo. No hay nada que tú puedas hacer en tus fuerzas. No podemos alcanzar la perfección necesaria. No podríamos ser lo suficientemente justos. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Así de fácil. Tú y yo no podemos hacer nada, pero el Señor ya lo hizo por nosotros. En nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Por eso en Marcos 10:27, Jesús dice lo siguiente. ¿Quién puede ser salvo, Señor? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué podemos hacer? Mira, los de la roca, sí, tenemos unas historias bien fuertes, ¿sí o no? No nos tomamos la leche y el gatito. Yo luego le digo a las mamás, su hijo no era el niño inocente que ustedes pensaban, ¿eh? Porque aquí cuentan unas historias, a su mecha, en serio, ¿eh? No éramos buenos, ¿eh? No éramos nada buenos en la adicción. El alcohol, la droga nos hacía hacer cosas que no debíamos. Pero Jesús, es como si Jesús volteara en este momento y viera toda la roca de aquí, así yo también me incluyo, voltea y me ve y me dice, pero ¿sabe qué? La roca, para lo que los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Que mi hijo era un... Y acabas de decir, era. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. Era. No es que mi hijo era todo, y le puedes poner todo lo que tú quieras. Pero el día de hoy, si están en este lugar, es porque el Señor quiere hacer una obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué necesitamos
Aquí en el Gálatas 2:20 nos dice morir con Cristo. Eso es lo que necesitas. Morir a tu viejo hombre. Aceptar la sangre de Cristo. Aceptar a Cristo como tu Salvador y como tu Redentor. Pero como decía el versículo de hace ratito, no de labios, porque dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Cristo vive en mí. Y que lo que ahora vives en la carne, o sea, ahí te está diciendo, yo sé, es como si Jesús te dijera, yo sé que sigues en la carne, yo sé que la lucha es difícil, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Es como si Cristo te dijera, yo sé que sigues en la carne, pero el día de hoy vívelo en esa fe de Cristo. ¿Por qué en la fe de Cristo? Porque Él nos va a ayudar. ¿Por qué en la fe de Cristo? Porque el día de hoy ya no va a ser en tus fuerzas, ya no va a ser en tu pensamiento, ya no va a ser en tus obras. Y no quiere decir, fíjate, no los quiero enredar, pero no quiere decir que no necesitemos obras. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Porque sabes, cuando tú llegas a Cristo, esas obras se empiezan a manifestar. Inclusive por ahí la palabra de Dios nos habla de un fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Va a haber un fruto tremendo, va a haber obras, va a haber demasiadas, pero ya no en tus fuerzas, ya no en tu autosuficiencia, ya no en tu autoconfianza, sino el día de hoy en Cristo. El Señor el día de hoy nos ha dado una nueva vida. Y este año que comienza, aunque estamos ya 18, yo quería decirles esto. No hay mejor manera de comenzar un año y de comenzar una nueva historia. ¿Cómo está dividida la historia del mundo? Antes de Cristo y después de Cristo. Te invito a que hagas lo mismo. Divide la historia de tu vida antes de Cristo y tú le puedes poner todo lo que éramos. Y después de Cristo. Y su palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después de Cristo, dice Colosenses 2:13, por favor. Colosenses 2, y a vosotros, los de la roca, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. 14. Anulando el acta de decretos que había en nuestra contra, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde quedó aquel drogadicto? ¿Dónde quedó aquel borracho? ¿Dónde quedó aquella mujer con depresión, aquella mujer con tristeza? ¿Dónde quedó aquella mamá que pensaba que no era posible las cosas? ¿Dónde quedó aquella mamá que decía, es que ya no, este muchacho ya no tiene salvación, este muchacho ya no se le puede hacer nada, ya no aguanto, ya no soporto esta situación? ¿Dónde quedó? En la cruz del Calvario. Porque a través de la cruz del Calvario el Señor Jesucristo nos puede decir eso que dijimos hace ratito. Para nosotros, sin Cristo, era imposible. Pero para Dios, todo, absolutamente todo, es posible. Y dice su palabra después. Al que cree, todo le es posible. Y si quieres podemos recordar un poquito acerca de Isaías 53, a partir del 4, por favor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién se llevó el viejo Pierre? Jesús. ¿Quién pagó los pecados del viejo Pierre? Jesús. ¿Quién te liberó del pecado? Jesús. ¿Quién le quitó la potestad, o sea, la autoridad que el enemigo tenía sobre ti? Jesús. Porque su palabra dice, Juan 8:36, que si un hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y a veces dicen algunas personas, ¿y por qué todavía? ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy es tiempo que comiences a confiar en Dios verdaderamente. El día de hoy es tiempo de que no lo entregues o no dejes a tu hijo en la roca como ver una institución. Escucha bien esto. No dejes a tu hijo en la roca como diciendo lo estoy dejando en una institución. Deja a tu hijo aquí sabiendo que lo estás dejando en las manos de Dios. Y sabes que algunas personas se llegan a quejar, algunas personas llegan a decir, algunas personas llegan a hablar o llegan a pasar situaciones, circunstancias, cosas que dicen, nada, que es lo otro que aquello. Sabes, todas esas cosas, toda esa oposición viene del enemigo, viene del diablo. Pero ¿sabes qué dice su palabra en Romanos 8? Que a los 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tu muchacho pase en este lugar va a forjar su carácter. Y deja lo que pase eso, porque allá afuera lo va a necesitar. Va a necesitar esa fortaleza. Va a necesitar esa fuerza. Por eso el día de hoy yo te pregunto, para terminar este instante, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Dónde está tu corazón? A veces nos afanamos tanto. La Biblia, ¿qué nos dice del afán? Basta cada día su propio afán. Y te afanas mucho, porque verdaderamente no confiamos en Dios. ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy? O nos puede pasar lo que este joven, que a lo mejor todo lo hacía bien, pero algo le estorbaba y algo necesitaba a la vez. Y lo que necesitaba más se llama Jesucristo en tu corazón.